Hola, muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Roberto Escobar, asesor virtual de este módulo de diseño y conceptualización de proyectos en el periodo de febrero del 2024. Llegamos hasta aquí, hasta la parte AA2, alineación de proyectos a la estrategia de la organización, que todavía estamos en la parte final de la unidad 1. Este módulo solamente consta de 2 unidades y esta se puede decir que es la actividad que lleva un poquito más de detalle, por así decirlo, un poquito más de concentrarnos en lo que queremos hacer. Lo primero que tuviste que haber hecho para llegar a realizar la actividad, bueno, es haber repasado todas las todas las lecciones, haber hecho las lecturas que se nos dan, haber explorado en las diferentes herramientas que se nos explican durante la unidad 1, puesto que esta evidencia es la evidencia final de la unidad 1. Entonces podemos llegar hasta acá, hasta esta parte, después de que hayas realizado la evidencia de aprendizaje, la EA3, conceptos de planeación estratégica. Estoy repasando cada uno de ellos, que hayas hecho la lectura, que hayas entrado por aquí para aprender más y entonces sí podamos llegar a lo que es la evidencia de aprendizaje EA4, alineación de proyectos de planeación estratégica. Nos explica el caso, es el caso de la aerolínea Vuela Alto, ¿sí? Ustedes lo pueden aquí dar un clic y lo van a abrir, ¿sí? Los elementos que nos piden la rúbrica, pues bueno, tenemos que tener una portada, ¿sí? Cómo se lleva a cabo el proceso analítico jerárquico, que es la parte que en ocasiones se nos complica un poquito más, y que es lo que adentraremos a detalle rápidamente, y las conclusiones. No olvides que todo trabajo debe ser citado, debe tener las referencias bibliográficas de acuerdo eh, a lo que se nos pide en el formato APA versión 7, que es la que ya trabajamos en la UVEG. ¿Sí? Entonces ya aquí te da la guía también, en caso de que tengas alguna duda, aquí te da la guía para cómo puedas redactar las evidencias. Aquí tenemos todavía, aquí no está actualizado, pero por lo menos deberá ser a la sexta edición. Ya está la séptima, que al inicio, en los avisos que les ponemos al inicio, que les pongo al inicio como asesor, ahí está la evidencia. Entonces, tenemos que cómo tenemos que nombrar la evidencia y cuáles son los criterios de evaluación. Debes tener en cuenta muy bien los criterios para que entonces, sí, al momento de revisarla, que me llegue, yo pueda calificar criterio por criterio de acuerdo a la rúbrica si el trabajo está completo o le llegara a faltar algo. Entonces, vamos a pasar directamente a la evidencia, cómo tendría que verse la evidencia. ¿Sí? La evidencia, desde luego que tienes que poner la carátula. Yo también como asesor tengo que cubrir con este requisito antes de poder ser, antes de que se me asigne cualquier materia, tengo yo que primero acreditarlo una máximo calificación, y además de eso tener la retroalimentación también del profesor tutor, y tener las retroalimentaciones y tenerlo que corregir y llevarlo adecuadamente. No olvides poner entonces la carátula, ¿sí? El desarrollo del caso, cómo se presenta el caso, que des una introducción. Ya te comento que revises la rúbrica, como los criterios de evaluación, qué es lo que se te pide para que el caso esté completo cuando hagas el entregable. Llegamos aquí entonces a la etapa inicial del proceso jerárquico. El mismo caso nos da una tabla de ponderación, ¿sí? La tabla de ponderación, cómo se escala cada comparación que damos entre una y otra estrategia, o entre uno y otro proyecto que al final tenemos que elegir para llegar a tomar una decisión. Se trata del caso de que tienen que jerarquizar, priorizar los proyectos, y entonces sí tomar una decisión sobre cuáles proyectos son de mayor importancia para la organización. Entonces, aquí se define como el valor de 1 cuando es de igual importancia. Voy a tratar de hacer aquí en la pantalla un poquito más grande, ojalá lo puedas ver. 3 cuando es de importancia moderada.
5 cuando es importancia grande, 7 cuando es importancia muy grande, 9 cuando es importancia extrema y las variables, los valores 2, 4, 6 y 8 son valores intermedios entre los anteriores cuando es necesario matizar. ¿Sí? Entonces, cuando tal vez haya una, es una importancia moderada, pero está entre igual y moderado, pudiéramos entonces sí decir que el valor en lugar de ser 1 o 3 puede ser 2. Cuando se da esas especificaciones dentro del problema o cuando tú tengas que llevarlo a la práctica, que se te asigne una decisión de proyectos y entonces cuando lo vas a utilizar. Es importante entonces que clarificar primero esta tabla y esta misma tabla nos la otorga ya el caso. Y enseguida se nos dice, se nos da una serie de declaraciones que nos da esas comparaciones pareadas. ¿Sí? Es comparación pareada porque se compara por pares. ¿Sí? Se compara una con otra y a cada una ya nos dice la dinámica. Bueno, al compararla con pares, entonces nos da cada uno de los enunciados si es igual de importante, si es de una importancia moderada, si es de una importancia grande, si es de una importancia muy grande o una importancia extrema entre uno y otro proyecto. Y entonces es ahí cuando nosotros tenemos que al inicio hacer la primera ponderación. Y por eso es importante que leas con detenimiento y entonces sí puedas tener tú la claridad de qué es lo que vas a poner. Sí quiero hacer mención que en el caso, el primer enunciado tiene un error, ¿sí? Y el error está en que, incluso aquí es donde yo te lo subrayo, para que la que tomes en cuenta es la primera, ¿sí? Vamos a ver entonces los 2, 4, los 6 enunciados. Dice, aumentar los ingresos en un 25% tiene una importancia moderada en comparación con agregar a la flota 20 nuevas aeronaves de primer nivel. ¿Sí? Entonces vamos a hacer nosotros nuestro cuadro. Tenemos nuestro cuadro en donde hacemos la comparación pareada. Tenemos esta matriz en donde podemos hacer claramente una comparación pareada con esta matriz. Y entonces sí, podemos irnos aquí, ya está lleno, ¿sí? Pero esto tú lo haces, yo lo trabajo primero en Excel, ¿sí? Y aparte porque en el Excel puede ser más fácil que yo vaya distinguiendo y haciendo las operaciones que más adelante tú verás cómo ya solamente es el resultado. Se trata de aquí nada más darte la explicación, darte la introducción y cómo tú lo puedes hacer. Entonces, aumentar los ingresos entre, aumentar los ingresos en un 25 versus agregar a la flota 20 aeronaves del primer nivel y nos da aquí la ponderación que tiene una importancia moderada. Aumentar los ingresos versus agregar 20 flotas, agregar a la flota 20 nuevas aeronaves, ¿sí? Tiene una importancia moderada y vamos a la tabla, quiere decir que el valor va a ser de 3. Entonces, aquí nuestro valor, si lo pudiéramos poner aquí, nuestro valor va a ser de 3, ¿sí? Porque se refiere a una importancia moderada. Y entonces, aquí en la tabla vamos a estar ubicando cada una de las celdas, ¿sí? Donde se intersectan cada uno de los dos proyectos y entonces aumentar los ingresos en un 25% es, tiene una importancia moderada en comparación con agregar las 20 flotas. Entonces, en primer lugar ponemos 3 porque este es el que tiene la mayor importancia moderada sobre sobre el proyecto de agregar a la flota 20 nuevas aeronaves. Entonces, por eso ponemos 3 sobre 1. ¿Sí? Es el primer enunciado. Si nosotros ya nos queremos adelantar un poquito más e ir un poquito entendiendo mejor este proceso, ¿sí? Lo primero en la tabla lo que vas a poner, pues son
los pareados, que son donde se intersecta el mismo proyecto con sí mismo. Por eso entonces aquí podemos poner primero 1 sobre 1, 1 sobre 1, 1 sobre 1 y 1 sobre 1, porque entre ellos son iguales. Entonces aquí va a ser, primero pones esta, digamos, donde se intersectan los proyectos y entonces pones 1 sobre 1. Y nos vamos por cada uno de los enunciados. Tal vez no va a tener el orden de la primera celda, la segunda, la tercera, de acuerdo por renglones, pero podemos seguir el orden como nos lo dan el orden que tienen los enunciados de acuerdo al caso. Entonces, ¿tiene una importancia moderada? Entonces, aumentar los ingresos en un 25% tiene una importancia moderada que es de 3 sobre agregar a la flota 20 nuevas aeronaves. Entonces, por eso, aquí queda 3 sobre 1. Y aquí ya lo que te recomiendo es que de una vez te vayas entonces al enunciado donde es inverso. Y podemos irnos, entonces te sugiero, vámonos aquí, entonces nos vamos al tercer renglón, en donde nos encontramos aumentar los ingresos con agregar la flota. Entonces, aquí, ¿cuál es la de mayor? ¿Cuál es la primera que se debemos poner? ¿Por qué saber qué es 3 sobre 1 y 1 sobre 3? Pues bueno, aquí nos da en el enunciado, aumentar los ingresos tiene una importancia moderada en comparación con, entonces por eso dice, aumentar los ingresos tiene una importancia moderada en comparación con, y entonces cuando se intersectan de la manera inversa, es el mismo valor que es de 3. 3, aquí tenemos 3 sobre de 1, nada más que aquí es 1 sobre 3. ¿Sí? Tenemos aumentar los ingresos, y agregar a la flota 20 nuevas aeronaves, entonces es aquí 1 sobre 3. No esperemos a que todos los enunciados, a que tengamos un enunciado para cada celda. Esto lo tenemos nosotros que inferir, salvo que en alguna nos dé expresamente que siendo de otra manera siendo inverso es otro resultado, pero eso difícilmente va a suceder porque entonces sí no sería una comparación pareada, como nos lo pide el proceso de jerarquización. El segundo es lograr el reconocimiento de la industria como la aerolínea con menos quejas y el mejor servicio de atención al cliente. Tiene una importancia moderada, nos vamos a lograr el reconocimiento, es esta que está en verde, contra, ¿sí? Tiene una eh, perdón, es esta, perdón, tiene una importancia moderada, quiere decir que aquí también el valor va a ser de 3, ¿sí? Ubicamos lograr el reconocimiento de la aerolínea, lograr el reconocimiento de la aerolínea en la industria como la aerolínea con menos quejas, ¿sí? Comparada con aumentar los ingresos y aquí entonces vemos cómo lograr el reconocimiento tiene una importancia moderada, por eso es 3 en el numerador contra aumentar los ingresos un 25%. Por eso tenemos aquí 3 sobre de 1 en esta celda. ¿Sí? Si nos vamos a ver, bueno, entonces, ¿cuál es el inverso? ¿Sí? Y nos vamos hacia esta, que es lograr el reconocimiento de la industria versus aumentar los ingresos, ¿sí? Y entonces tenemos que es 1 sobre 3. Entonces ponemos 3 sobre de 1, es una importancia moderada, el de lograr el reconocimiento versus aumentar los ingresos, que entonces es sobre 1. El tercer enunciado nos dice ser el líder en la adopción de las nuevas regulaciones de la Agencia Federal Aeroespacial tiene una importancia grande. Y aquí si nos vamos a la tabla, tener una importancia grande, ¿sí? Es, la experiencia en el juicio favorecen
fuertemente al criterio A sobre del B. ¿Cuáles son los dos criterios, verdad? ¿Cuál se favorece? El A es el primero, este es el A, ser el líder en las regulaciones, ¿sí? Y el B es aumentar los ingresos un 25%. Entonces, vamos a ser el líder en la adopción de nuevas regulaciones, tiene una importancia importante, ¿sí? Una importancia grande que el valor equivale a un 5, ¿sí? Versus el B es aumentar los ingresos versus aumentar los ingresos, que es la primera columna con el cuarto renglón. Entonces es 5 sobre D1. Si nos vamos entonces al cuadrante, puedo decir eso, al cuadrante inverso, tenemos aumentar los ingresos y ser el líder en la adopción. Y aquí tenemos 5 sobre de 1, aquí va a ser 1 sobre 5. Entonces ya vamos en el tercero. Pasamos al cuarto, que es lograr el reconocimiento de la industria como la aerolínea con menos quejas. SLA tiene una importancia grande, entonces la importancia es igual al anterior, perdón. ¿Sí? Entonces es el A, lograr el reconocimiento en la industria de la aerolínea con menos quejas. ¿Sí? Es lograr si es lograr el reconocimiento en la industria como la aerolínea de menos quejas y el mejor servicio de atención a clientes comparado con agregar, eh, con agregar 20 nuevas aeronaves de primer nivel. Entonces, comparado con ¿sí? El A tiene una alta importancia, es una gran importancia, por eso tenemos 5, comparado contra el B, que es agregar a la flota 20 nuevas aeronaves. Por eso, en esta intersección, en este cuadrante de nuestra matriz, es 5 sobre D1. Buscamos el inverso ¿cuál sería? ¿Sí? El inverso sería agregar las 20 flotas contra lograr el reconocimiento, y entonces aquí es 1 sobre 5. Tenemos 5 sobre de 1 y el inverso es, la contraparte es 1 sobre 5. Nos vamos a la penúltima, que tiene una importancia moderada. Entonces la importancia moderada, el valor corresponde a 3, de ser el líder en la adopción de nuevas regulaciones, es ser el líder en la adopción de nuevas regulaciones, que es el amarillo, el que está aquí en la matriz como amarillo, comparado con ser la aerolínea con lograr el reconocimiento en la industria como la aerolínea con menos quejas, ¿sí? Entonces, es una importancia moderada contra ¿sí? De ser el líder en adopción, tiene una importancia moderada con lograr el reconocimiento de la industria. Entonces, por eso aquí tenemos 3 sobre de 1. 3 sobre de 1. Buscamos el inverso, es ¿sí? Es el 2 con el 5, y entonces es 1 sobre de 3. Y ya al final, ser el líder en la adopción de nuevas regulaciones de la agencia federal, ser el líder de la adopción de regulaciones de la agencia federal, estamos hablando que es el cuarto criterio. Si tiene una importancia moderada, quiere decir que aquí la importancia, el valor es de 3, ¿sí? En comparación, el criterio A contra el criterio B de agregar una flota, con agregar 20 nuevas aeronaves a la flota. Entonces, ser el líder, ya nos ubicamos en el cuarto renglón, en comparación con agregar a la flota, nos agregamos entonces en la columna 3, y como tiene una importancia moderada, el valor es de 3. Y si buscamos cuál sería el inverso, ¿sí? Sería el de comparación con agregar
con agregar, y sería este, ¿sí? El ser el líder con, perdón, sería este con este, sería agregar a la flota con ser el líder, sería 1/3. ¿Sí? Tenemos entonces la comparación pareada y ya tenemos entonces el primer paso de la tabla. Y ya el proceso, ya como nos lo detalla en las diferentes lecciones, el proceso como nos lo va refiriendo, luego entonces y aquí ya solamente vas haciendo las operaciones como te lo pide. Es hacer cada operación, cada uno de las fracciones o de los quebrados, los vas desarrollando. ¿Cuál es el resultado? 1/1, 1/5. Posteriormente haces la suma de los resultados y posteriormente lo que haces es hacer la división de 1 entre 9.33 y te va a dar punto 11. Bien, aquí 3 entre 4.53 te va a dar punto 66 y obtienes el promedio y ya este promedio ya es el resultado, ¿sí? Solamente que ese resultado en decimal, ¿sí? No es en porcentaje. La sumatoria de los promedios es el promedio de los renglones. La sumatoria te debe dar igual a 1, la sumatoria de los promedios. O bien, al convertirlos a porcentaje, ya le das que la suma debe ser igual a 100. Aquí lo que hago yo es ordenarlos de mayor a menor para cuando presentes tu resultado. Bueno, ¿cuál es el más importante? Ser el líder en la adopción de nuevas regulaciones es el proyecto más importante porque tiene el 49.6. Aquí me da 0.5 porque nada más utilizo dos decimales. Cuando ya lo abrimos a porcentaje, pues ya se abre, en lugar de ser 0.5, es 49.6, pero es exactamente el mismo valor, solamente es por un tema de decimales para el entregable. Y así sucesivamente, lograr el reconocimiento es el 28, 28.4, aumentar los ingresos es 13%, es 13.4, y agregar a la flota 20 nuevas aerolíneas, 20 nuevas naves, es 0.09, que corresponde a un 8.5%. Entonces ya posteriormente ya nada más haces tus conclusiones, entonces debe llevar las bibliografías correctamente citadas y entonces ya tienes tu entregable. Este video te lo voy a subir, te voy a dejar la liga para que entonces tú lo puedas comparar y puedas ir realizando tu proceso de jerarquización. Es el proceso a través del método de análisis del proceso analítico jerárquico. Espero que esta explicación te haya sido de valor, porque hacer luego una clase de Zoom ya lo he hecho en otros grupos, en otros módulos, y la verdad, pues no, cuando mucho se ha conectado una de las personas, uno de los compañeros o compañeras del grupo. Pues espero que este breve video, bueno, ya no fue ni tan breve, sea de utilidad, y si no, bueno, puedes escribirme. Muchas gracias y que sigas con éxito. Ya estamos ya prácticamente a casi una semana, a 10 días del cierre para que hagas todas tus actividades. Que tengas muy buena tarde. Te saluda Roberto Escobar. Hasta luego. Bye.